Sí, buenas tardes. Vamos a hacer un repaso de lo que es el tema de eritema pigmentario fijo. Vamos a iniciar la sesión. Muy bien. ¿Qué es el tema? ¿Cuáles son nuestros objetivos para lo que es el eritema? Primero hay que estructurar lo que es una buena definición para no confundir con alguna otra enfermedad que pueda ser similar. Valorar las distintas etiologías que pueden dar origen a la patología. Conocer las principales morfologías y distribución de las lesiones. Vamos a evaluar lo que es el cuadro clínico clásico de lo que es la enfermedad, estructurar, disculpen el error de letra, estructurar su forma diagnóstica y por último diseñar un tratamiento adecuado. Vamos a iniciar con un caso clínico. En este caso se trata de un paciente varón masculino de 39 años sin antecedentes de interés que consulta por la aparición de lesiones cutáneas pruriginosas, en este caso del área del pene, zona suprapúbica y lo que es interglúteo, de 48 horas de evolución. Las lesiones aparecieron 3 días después de haber ingerido un medicamento que es el metamizol. Durante la exploración física se puede observar máculas que son hiperpigmentadas de un aspecto violáceo, de morfologías ovaladas. Vamos a poner láser. Bueno, creo que aquí no tengo láser, no sé si ven el puntero, pero aquí estoy tratando de señalar que hay unas formas que tienen que son ovaladas o semi-ovaladas. La distribución de las localizaciones, pues ya son las comentadas, como dijimos, en lo que es área suprapúbica, lo que es la región interglútea y lo que es las áreas del pene, que en este caso no se alcanzan a ver muy bien en la imagen. Dice también no presentan fiebre, en este caso acompañando ningún otro tipo de sintomatología. El paciente refiere que estas lesiones ya han aparecido en algunas otras localizaciones hace 2 semanas, también después de haber ingerido el mismo medicamento. Se diagnosticó en este caso un eritema fijo medicamentoso o con las abreviaturas con la que voy a estar manejando EFM, que en este caso es por el metamizol sódico. Se indicó la suspensión del fármaco y el tratamiento se maneja tópicos con pomadas de propionato de globetasol al 0.5 miligramos durante 10 días, perdón, y las lesiones cutáneas desaparecen completamente al siguiente semanas. Se le indicó al paciente pues, que en este caso evitara lo que es la medicación de lo que es metamizol. Este tipo de casos que tuvimos la oportunidad de ilustrar es básicamente un caso típico que nos puede venir en nuestra consulta en medicina familiar de un paciente que presenta este tipo de lesiones. Lo que es esta enfermedad del eritema también es llamado eritema fijo medicamentoso. Se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas y o de mucosa, únicas o múltiples, recurrentes siempre en la misma localización, tras la administración de un fármaco o, menos frecuentemente, por alguna otra sustancia, como pueden ser los colorantes alimenticios o el uso de la quinina en el caso del agua tónica. La definición de la palabra en sí, de la enfermedad, perdón, es que es una forma toxicodérmica que se caracteriza por una aparición súbita de máculas, más comúnmente ocasionada por, en este caso, algún fármaco. Vamos a hablar también un poquito de qué tipo de fármacos pueden provocarlo, no solamente es el metamizol. Se considera que esta es una enfermedad potencialmente grave. Lo que es la epidemiología y la etiología de la enfermedad, se sabe, por ejemplo, que afecta a cualquier grupo de la edad, desde lo que son bebés hasta ancianos, pero se ha encontrado un predominio especialmente en adultos jóvenes. Tiene un origen medicamentoso entre el 85 y el 100% de los casos. De los fármacos involucrados principalmente están las sulfonilureas, los AINES, pirazolonas, tetraciclinas y también los barbitúricos. En nuestro medio, que es en México, el trimestoprim se considera que es la principal causa, perdón, en este caso la sulf, incluso más que el trimestoprim, se considera que es la principal causa de lo que es esta afección. Algunos otros que se han encontrado según la literatura que revisé están, por ejemplo, el naproxen, el alprazolam, la citromicina, la cefotaxima, clonixinato de lisina, dicloxacilina, evastina, fluoxetina, fosfomicina, cambitel y bueno, ahí pueden seguir la lista de algunos otros medicamentos.
En estos casos, a lo mejor por ahorita, por nuestro medio, que es por la infección del COVID, por ejemplo, si, bueno, aunque ya no está tan protocolado, pero si hay estudios por ahí que le siguen, es la ivermectina, que también se ha detectado que puede provocar este tipo de cuadro. A lo mejor de los que estamos más familiarizados, aparte del trimethoprim con sulfa, es la citromicina, también para el COVID que se está usando para los acompañantes, el alprazolam, el naproxeno, la cefotaxina, también son de bastante uso común, y la dicloxacilina. Bueno, por mencionar otros, porque como ven la lista sigue. Algunos otros que se han involucrado es también el estudio con la cocaína y la metanfetamina. En este caso de estas dos últimas drogas, no se había documentado hasta hace poco que se puso en un estudio de dermatología, donde donde a algunos pacientes se les detectó este tipo de enfermedad, pero que estaba asociada por el uso de estos narcóticos y anfetaminas, en este caso la última. Lo que es en cuanto a la etiología, el agente causal varía de un país a otro, dependiendo del lugar donde nos encontramos. Por ejemplo, encontré que en Nigeria lo más común es que los antimaláricos pueden estar causando la enfermedad. En Francia, el paracetamol y los AINES es la principal causa. En Estados Unidos, Pakistán, Turquía, India, incluyendo también México, es el trimethoprim con sulfamethoxazol. Otras etiologías no medicamentosas son, por ejemplo, la ingestión de algunas leguminosas, también se ha detectado en algunos tipos de frutos, sustancias adictivas, colorantes de cápsula, como de medicamentos, metales pesados y también la exposición a la luz ultravioleta. Se considera que es más frecuente 2 a 1 en mujeres que en hombres. Predomina entre los 20 y los 40 años de edad, y pacientes con predisposición familiares, por ejemplo, en diabéticos, atopias y alergias a medicamentos. Y se considera que este tipo de enfermedad es una de hipersensibilidad de tipo 4, que está mediada por los linfocitos T, CD8. Puede ser localizada o diseminada en cualquier parte del cuerpo, pero se ha encontrado que, al menos en esta literatura primera que cito, es más común en extremidades, genitales, cara, que es en este caso en la boca, en los labios, perdón, y la región perianal, siendo especialmente afectada en el caso del pene en el glande, aunque puede aparecer en cualquier otra zona también del pene. Las lesiones tempranas características es una mácula bien delimitada, de forma redondeada o ovalada, que inicialmente puede ser eritematosa en su principio y posteriormente toma una tonalidad violácea. Las lesiones se tornan edematosas y pueden evolucionar hasta convertirse en ampollas o erosiones, que en este último ya hablamos de un eritema pigmentario más agresivo. Otra literatura, que en este caso viene con estadística de distribución, habla que la principal distribución es en lo que es en las áreas del tronco, como pueden ver aquí señaladas en lo que es en este círculo amarillo. También, como dijimos, es muy común encontrar en las extremidades. Aquí menciona en este caso la literatura que de aquí en México, que es en las áreas de las extremidades inferiores y luego extremidades superiores, la localización más habitual, seguido del área genital, lo que es el cuello, cabeza y glúteos. Vamos a seguir avanzando y hablamos un poquito de esto. En cuanto a lo que es la morfología, primero vamos a ver un poquito la estadística que está aquí en su mano izquierda. Lo que es en esta casa la moradita que viene señalando aquí, que son las principales morfologías que se han encontrado en este estudio, que son las manchas eritematosas. Posteriormente es seguido de lo que son las manchas hipercrómicas, como el segunda causa más común, en un 35%, comparado con el 47,58%. Y la tercera más común es las manchas con ampollas. Lo que también encontré, perdón, lo que también encontré es que se puede clasificar de 5 formas las morfologías. Las formas clásicas, que son las placas eritematosas pigmentadas, pueden ser asimétricas en este caso, que es la forma más común. Eh, También se están de forma de placas eritematosas no pigmentadas, simétricas, de forma minor o frustra, de forma ampollosa diseminada y la forma lineal. Para cada uno de estos tenemos algunos ejemplos que vamos a revisar. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es la placa eritematosa pigmentada simétrica. Vamos a tratar de acercar un poquito para ver la forma. A lo mejor nos ayuda mucho la calidad de la imagen, pero aquí al menos alcanzamos a ver un poquito cómo se ven estas manchas
en lo que es en este miembro superior. Tiene una coloración de aspecto medio violáceo, con bordes parece que están en este caso mal delimitados por su distribución. Esto viene siendo, como dijimos, las placas eritematosas pigmentadas que son asimétricas. ¿Por qué? Porque no están bien definidos sus bordes. La otra forma, las placas eritematosas no pigmentadas simétricas, son como las que se ven aquí. Si se pueden ver aquí el cursor, podemos ver por ejemplo aquí en el área del cuello, en el abdomen, lo que es en la parte del pie, en el epicanto interno, y en este caso parece más distal, en cerca de lo que es el de la quinta falange del pie. La siguiente forma es la forma minor o frustre. Como se puede ver, es más común localizarlas en lo que es en las áreas interdigitales. Tienen una forma, pues como su nombre lo indica, que es menor o pequeña, pero está muy bien la forma de identificarlas. La forma ampollosa diseminada, que esta ya es una forma mucho más agresiva, que como pueden ver aquí ya se pueden presentar algunas ampollas ya sea dentro, ya sea en periferia o en el centro de las lesiones, que tienen distribución también diseminada. Y por último, las formas lineales, que estas incluso pueden aparecer más como las de línea de rascado. Bueno, eso es en cuanto a sus morfologías principales, como dijimos, son principalmente estas 5. En cuanto al cuadro clínico, varía con respecto al tiempo de evolución. La gran mayoría, como vemos aquí en esta estadística reportada, se presentarán entre 1 a 3 meses de evolución, siguiendo por lo que es menor de un mes y en tercer lugar que sean más de 4 meses a 6 meses. Aunque no excluye, como también muestra aquí, que pueda ser durante todo un año, incluso después de haber sido en contacto. Habitualmente son asintomáticos estos cuadros, aunque pueden presentar también prurito, ardor o dolor moderado, especialmente si afectan a mucosas o si se presentan erosiones. Se inician, ya como dijimos, varía, pero lo más común va a ser de 1 a 3 meses, pero también pueden ser en 10 semanas o en un año. Y como dice aquí, pues pueden presentarse escasas después de 30 minutos después de haber ingerido la sustancia y en un periodo hasta de 8 horas en un individuo que ya está sensibilizado. El cuadro clínico de estas lesiones tienen a la involución espontánea, es decir, es autolimitada entre 1 o 2 semanas, sin producir ningún tipo de cicatriz o lesión cutánea. Las recidivas, aparecen en los mismos sitios considerados como un sello diagnóstico característico de esta dermatosis. ¿Qué significa esto? Es que simplemente es que si un paciente ya ha tenido este tipo de reacciones en alguna otra ocasión y cuando nos llega a consulta presentan en la misma ubicación que las anteriores estas lesiones, pues podemos llegar hacia su diagnóstico. Si se continúa con la ingestión de las sustancias puede causar también lo que es hipercromía, que viene siendo básicamente como su nombre lo indica, es como si fuera un tatuaje o una mancha oscura que se produce por este tipo de patología, dejando así una hiperpigmentación azul grisácea, que como mencionamos aquí es en algunos casos permanente. Para poder llegar a su diagnóstico se prefiere en este caso que sea por clínica. Tenemos que analizar muy bien los antecedentes de nuestros pacientes, conocer la distribución que tiene similar a otras lesiones y anteriores, y también si ha estado tomando algún tipo de fármaco o algún otro tipo de sustancia en el caso de algún alimento nuevo que se esté ingiriendo. También se sugiere que se pueden hacer pruebas cutáneas o test de provocación oral. En el caso de estos, se recomienda que no sean pacientes que estén activos. Normalmente se realizan en pacientes que ya estén asintomáticos para ver si hay alguna especie de reacción. ¿Por qué? En el caso de estos, porque la piel se encuentra ya en este caso sensibilizada. Si le hacen una prueba, es muy seguro que el test nos va a dar positivo a cualquier tipo de contacto y por lo tanto nos puede dar un falso negativo. Por eso es importante que cuando se vaya a realizar sea cuando el paciente ya esté recuperado.
por eso es que se recomienda que por lo que es clínica principalmente, sea la forma en la que lleguemos a este diagnóstico. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento? Se considera que el tratamiento principal tiene que ser la administración de antihistamínicos y también de corticosteroides de tipo tópico. ¿Ok? Esto obviamente varía con respecto a la severidad o el tipo de paciente que vamos a obtener, por lo que también podemos ir cambiando o alternando el tipo de terapéutica. Se considera de por sí que cualquier paciente que presente una erupción extensa o presente signos inflamatorios de severidad que participe en este caso en la mucosa, ya se debe administrar de forma sistémica algún tipo de esteroide a dosis que sean decrecientes, ya que también puede haber un rebote en una suspensión abrupta. Y bueno, esto sería todo, perdón, con respecto al eritema pigmentario. Como ven, es un tema que es corto. Pues yo creo que es importante en este caso familiarizarnos mucho con el tipo de imágenes que podemos ver. La distribución, como dijimos, varía mucho. Algunas literaturas hablan más de extremidades y genitales, otro habla de, en este caso, de tronco, pero también incluye extremidades y genitales. Y pues también hay que entender el diagnóstico diferenciales, ya que se puede parecer mucho a algunos tipos de dermatitis, incluso a los signos de rash o también a lo que es urticaria crónica. ¿Ok? Sería todo por mi parte. Gracias.